Buenas noches, amigos. Estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la Coordinadora Republicana. Agradecemos su transmisión también a través del portal La Abeja, VHTV, tu canal por cable más, Ves Cable, Conectados TV y 40 operadores de cable alineados con la Coordinadora Republicana a nivel nacional. En esta oportunidad, comprometidos con la defensa nacional patriota del Perú, estamos continuando con estos temas referidos a la cuestión de la compra de aviones por parte del Estado peruano y la oposición, evidentemente abierta por parte de Perú 21 respecto a la compra de estos aviones. Pero vamos indagando un poquito más allá todo el trasfondo que hay detrás de esta oposición y evidentemente podemos advertir una política del gobierno chileno a través de distintos medios que pretende interferir y definitivamente paralizar la compra de estos aviones. Para este motivo hemos convocado a un especialista en temas de inteligencia graduado del CAEN, quien nos va a dar su análisis, su perspectiva y también la perspectiva de muchos otros colegas que a través de la comunidad puedan manifestar justamente cuál es su lectura de los hechos actuales que se están suscitando. Él es Luis Saavedra, con quien tengo el gusto de tener en esta plataforma. Luis, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches, doctora Mariela. Buenas noches, mis estimados amigos televidentes. Bueno, estoy para responder algunas preguntas, hacer unos análisis y obviamente algunas reflexiones de lo que está significando la oposición a la compra de nuestros aviones, que son elementos disuasivos propios de defensa de un país. Eh, bueno, Yo quisiera preguntarte un poco brevemente tu expertise profesional. Sabemos que eres ingeniero, pero quisiéramos que nos des un poco tu especialidad para que nuestro público pueda conocer un poco tu experiencia y tus alcances respecto a los temas de inteligencia. bueno, doctora, bueno, soy ingeniero ambiental de la Universidad Nacional de Ancash. Hice una maestría en ingeniería ambiental en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, en el Institut Químic de Sarrià. He hecho cursos y especializaciones en la Universidad de Washington en ciencias políticas y gobernabilidad. Tengo 7 especialidades en diferentes ramas de la ingeniería ambiental. He hecho la maestría en inteligencia estratégica en el CAE. Tengo el honor de haber sido egresado de la sexta promoción, donde egresé con el primer puesto. He realizado estudios de inteligencia geoespacial en universidades de aquí de los Estados Unidos, porque resido aquí en los Estados Unidos. Y obviamente hay un tema que tanto como a ti, a mí y a muchos patriotas nos preocupa esta situación que se viene suscitando. Luis, realmente es un honor tenerte en este espacio porque a través de esta plataforma que nos permite la Coordinadora Republicana podemos transmitir no solamente el sentir patriota de los peruanos que están en el Perú y que residen también en el extranjero, sino también la honda preocupación que tienen nuestros analistas de inteligencia que se preparan arduamente en la escuela del CAEN y otros escuelas de relevancia y que obviamente justamente son instruidos en estas labores de analizar un poco los hechos que suceden y anticiparse, ¿no?, a los escenarios posibles que puedan darse en la coyuntura nacional. Y entonces, la primera pregunta que te hago, Luis, ¿cómo ves la posición geopolítica de Perú respecto a nuestros vecinos? Sé que es una pregunta amplia, pero están surgiendo ciertas preocupaciones, digamos así, con el vecino de Chile, por un lado. También tenemos algunos alcances que, bueno, hace un año más o menos, o 2 años hubo por el tema de Bolivia, con Evo y el RUNASUR.
el tema de Colombia con el puesto de Santa Rosa, que por ahí sabemos que están probablemente siendo asusados por miembros de otro país. Y bueno, esos son, digamos, eh, los alcances más notables que podemos ver en ciertos aspectos que podrían un poco preocupar en temas de defensa fronteriza, ¿no? Y en temas también de soberanía nacional y defensa nacional del Perú. ¿Cuáles son tus alcances respecto a cada Sí, uno de estos vecinos? Quisiera que empieces primero por Bolivia, luego por Colombia, ¿no? Con el tema de Santa Rosa y finalmente con Chile para que puedas explayarte, que es un tema que nos preocupa respecto a las publicaciones que hemos visto en el diario Perú 21. Así que te cedo la palabra para que nos puedas sí, un gracias. poco ilustrar, Bueno, ilustrar sobre. son 5 preguntas y las 5 te voy a responder. Pero Ok, inicialmente tenemos que empezar para darle el soporte a las preguntas con el tema de cuál es la reflexión inicial. Perú desde 1821 hasta el 2024 hemos tenido 12 guerras. En las 12 guerras que hemos tenido, desde la guerra de la independencia hasta el último conflicto del CENEPA, hemos perdido aproximadamente, de acuerdo a los cálculos, un 40% de nuestro territorio nacional. Entonces, ¿por qué hemos perdido? Aquí viene la primera pregunta. Falta de unidad nacional. La otra pregunta, hemos tenido siempre agentes infiltrados dentro de nuestra política, dentro de los medios de comunicación, dentro de incluso las Fuerzas Armadas. Fíjese usted el caso de Víctor Ariza, por ejemplo, ¿no? claro. Hemos tenido también gente que se ha cobardado frente a las circunstancias y han dejado hacer al enemigo de todo lo que es creado. Esa es la primera reflexión. Frente a lo que significa todos los conflictos, empecemos con Bolivia. Históricamente Bolivia fue parte del Perú y conocido como el Alto Perú. Así es. Pero entonces hay un problema de que acá empieza un gran problema. Cuando se decide Sucre con Bolívar crear la República de Bolivia, al Perú lo cercena y obviamente empieza un problema. ¿Cuál es el problema? De separar las hermandades que alguna vez tuvimos con la gente de Bolivia y un odio creciente por intereses subalternos de Bolívar de tener su república. Al no haber podido ser dictador, empieza a generar el conflicto, enemistades, odios, en un lugar que antes habíamos compartido. Entonces, con Bolivia y viene Ahí Santa Cruz. permíteme interrumpirte. Mucha gente exalta pues a Bolívar y lo ponen como el gran libertador, pero de acuerdo a algunos análisis y algunos alcances, he podido leer de que Bolívar fue el gran enemigo del Perú. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, no lo digo yo, lo dicen los estudios, ¿no? Porque Bolívar quiso instaurar una dictadura y al Perú subyugarlo. Fíjese usted, hay un libro que se llama Bolívar, amigo o enemigo. Ujú. Y en ese estudio nos dice exactamente que Bolívar quería cercenar, terminó cercenando, por ejemplo, el territorio peruano, que llegaba hasta Guayaquil. Cuando lo recibe a San Martín, le dice bienvenido a tierras de la Gran Colombia. Y Guayaquil Mm. era de Perú. Y entonces, obviamente, Bolívar tiene algo interesante que hay que rescatar. Utilizó las fuerzas se podría decir que hicieron la independencia del país, pero no nos olvidemos de Andrés Rasuri, un liberteño. En realidad no le damos la gran importancia a Rasuri. Esa batalla se gana gracias a que Rasuri se negó a cumplir la orden de retirada de Bolívar. Y es por eso que, gracias a ese esfuerzo de un peruano, que no lo hemos sabido reconocer, tuvimos pues la independencia consolidada. Pero acá también hay otro problema. Bolivia está partido en dos. ¿En qué sentido? En, los, en la gente que vive en el altiplano y la gente que vive en el llano. Es decir, los cambas y los collas. Entonces,
tienen diferente visión de lo que significa su país y lo que significa el Perú. Entonces, hay un resentimiento injustificado. Ojo que en la guerra de 1879-1878, cuando Perú firma el tratado de secreto con Bolivia para defenderse mutuamente, Confederación el, Perú-Boliviana, perdón, para la Confederación Perú-Boliviana. no, es para el pacto secreto para defenderse de alguna agresión externa, en realidad de Chile. Cuando firman ese pacto secreto, quien estaba totalmente desarmado era Bolivia. Obviamente, nuestra clase política no se dio cuenta de que firmamos algo que no debimos firmar. Cada país debe velar por lo suyo y no por los intereses de otro país. Entonces, ahí tenemos un error. Ahora, con el proyecto del señor Evo Morales, el RUNASUR, es un tema que preocupa y preocupa porque fíjese usted, hace el 2023, cuando hubo protestas, no voy a hacer el análisis por qué fueron las protestas, sino el fondo de la protesta. En el Desaguadero, en la ciudad de Desaguadero, un grupo de soldados peruanos quisieron izar la bandera peruana en territorio peruano. Primera vez en el mundo que he visto que a un ejército lo corren a pedradas, supuestamente peruanos, porque no habían pedido permiso para izar una bandera nacional. Pregunta, ¿son peruanos o son ciudadanos disfrazados de peruanos? Ahí tenemos un gran problema, Bolivianos, claro. pérdida de identidad nacional. Ujú. Entonces, esto debe llamarnos a la reflexión y decir, ¿quiénes están alrededor de nuestras fronteras y quiénes son? Dicen que son peruanos, tienen DNI y el corazón, ¿dónde lo tienen? Y el compromiso, ¿dónde lo tienen? Pasemos más para los límites con Brasil. Mientras Perú luchaba la guerra del Pacífico, 1879 hasta la ocupación de 1883, mientras hubo la retirada, 1884, caucheros brasileños, con el apoyo del ejército brasileño, invadieron todo lo que es el sur del Perú. El Acre, Madre de Dios, nos cercenaron la parte que luego fue de Leticia. En realidad, sin un solo disparo, Brasil nos quitó territorios. ¿Y por qué? Y Con un, fue el territorio más extenso que hemos perdido, ¿no? Nos quitó ¿sí? media Amazonía. Media Amazonía, sin un solo disparo, porque el Perú estaba devastado, no teníamos armamentos, no teníamos capacidad de respuesta y tuvimos que ceder. Ojo, ceder porque el Perú estuvo mal armado, no estuvo entrenado su ejército, estuvimos divididos, peleados, y ese es un problema. Con Colombia, la primera guerra que tuvo el Perú fue con la Gran Colombia. Fue la primera guerra. Y la otra guerra tuvimos en 1937 por el tema de Leticia. Esa es otra tristeza. Defendimos Leticia con soldados y civiles de patriotas y lo perdimos con las negociaciones diplomáticas. O sea, de nada sirvió enfrentar que la gente muera, derrame su sangre, para que en las negociaciones perdamos Colombia. Entonces le entregamos Leticia. Le entregamos ese territorio para que ellos pudieran salir al Amazonas, porque no salían al Amazonas. Las pretensiones de Ecuador históricas querían Jaén y Maynas y nos plantearon diferentes guerras. No es que la guerra de 1941, de 1987, el falso Paquilla, no es el 1995. Empezamos la primera guerra con la Gran Colombia y luego se convirtió en territorio ecuatoriano, fue en 1827. Y desde esa fecha tenemos problemas. Entonces, estamos rodeados por países que en algún momento de su historia nos han hecho guerra y nos han ganado las guerras y nos han quitado territorio. En 1941, gracias a Dios al mariscal Ahí Manuel quiero Ureta, hacerte un pequeño comentario. O sea, prácticamente en la historia del Perú ya como república, realmente hemos perdido todas las guerras y hemos estado sin el armamento necesario como para defendernos.
no hemos tenido la capacidad disuasiva. Es cierto esto? Pero fíjese, en el 1997, gracias a Dios, la fortaleza de nuestro ejército, de nuestra fuerza aérea, la marina que estuvo a tanto, con las limitaciones que tuvo, pudimos defender nuestro territorio y haciendo esfuerzos sobrehumanos. Y gracias a Dios también digo que el soldado peruano tenía la instrucción, la experiencia, pero no el armamento moderno, que Ecuador sí lo había tenido. Y logramos la victoria. Pero la paz es seria cuando recurrimos a comprar disuasivamente los MiG-29. Ahí sí, Ecuador se sentó a firmar la paz y a cerrar las fronteras y decir, ojo, que el Perú viene de en serio y tiene armamento esta vez, no solo para que se defienda, sino para que sea ofensivo. Cerramos las cosas. Es la teoría de Schelling. Y cuando hablamos de la teoría de Schelling, dice, Schelling es un estudioso de la Guerra Fría. La pregunta, ¿en América del Sur estamos viviendo un tiempo de Guerra Fría? Y la respuesta es sí. ¿Quién empezó esa Guerra Fría? Doctora, no lo escucho. Sí, le estoy siguiendo su conversación, sí, sí, no Sí, se sí, preocupe. ya. Entonces, la pregunta es, ¿quién empezó esa Guerra Fría? ¿Quién empezó a adquirir armamento? En realidad, cuando empezó el señor Pinochet Ugarte a comprar armamento, porque Perú también supuestamente se había comprado armamento para invadir, es todo un mito, toda una leyenda, si fue verdad o fue mentira, la historia lo dirá. Pero lo que sí sé y lo que sí sabemos, que el gobierno de Pinochet empezó a armarlo y sacó lo que se llama la ley del cobre. Y con la ley del cobre hasta el día de hoy han seguido armándose, armándose. Con el tema de Chile hay un tema interesante. Sí, Mientras, ahí para empezar a desarrollar el tema de Chile, quiero, quiero que nos enfoquemos ya de manera más ardua en ese tema y quiero que preguntarle a usted respecto específicamente a un punto. El tema de la doctrina Portales. Si esta, que por favor le explique a todos nuestros oyentes, quienes nos ven, qué es la doctrina Portales y si esta doctrina Portales está vigente ahora, si la aplican ahora, para que luego nos pase ya a desarrollar su lectura respecto a los titulares, a la política que está teniendo Perú 21 con respecto a cierto alineamiento de este señor Cristian Faundes, que vengo denunciando con ciertos videos respecto a que es un espía chileno, y lo digo abiertamente. Entonces, quisiera que nos ilustre qué es la doctrina Portales y si está vigente ahora para que luego desarrollemos la el doctrina tema de la Portales, el señor fue un político muy influyente en la política chilena. Es más, llegó a ser ministro del Interior y lo que para el día de hoy significa ser el director de la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile. Entonces, entendamos que uno de los comandantes en la Guerra del Pacífico fue Blanco Encalada. Y él escribe una carta a Blanco Encalada y le dice, nosotros somos el cerebro de América. El Perú son las manos que deben trabajar. Estamos llamados a administrar los recursos que hay en América del Sur y los peruanos están llamados a dar la mano de obra. Y los peruanos tienen la riqueza, pero los chilenos hemos sido escogidos por Dios para hacernos cargo de esa riqueza. Entonces, luego ya lo O desarrolla sea la que era historia iluminado, era un iluminado que creía que Dios lo había mandado para administrar los recursos del Perú. Qué ilusión. y se lo siguen creyendo, ¿eh? Y se lo siguen creyendo. ¿Por qué? Porque cuando le cercenaron el territorio a Bolivia, a Perú, Tarapacá, eh, Arica, Tacna, entonces ellos desarrollaron su país
con los recursos naturales que habían sido invadidos, el guano y el salitre, y desarrollaron su economía. Pero el día de hoy, ese país desarrolla su economía en los territorios que fueron de Bolivia y de Perú, tiene sus empresas mineras cupríferas, y eso les da desarrollo económico con territorios que antes habían sido conquistados. El Perú tiene una posición geopolítica, me hizo una pregunta y me hace recordar, muy interesante. Se llama el Herla, el corazón de la tierra. Eh, Algo muy interesante decía un político norteamericano, no me recuerdo su nombre, que trabajó en la Guerra del Pacífico, decía, si Chile tose, el estornudo se siente en Argentina y Perú. Si Argentina tose, se siente en Brasil y Chile. Pero si Perú tose, el estornudo se siente en Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Y el Perú es el país, el cuarto país que tiene la gran mega diversidad y la riqueza más grande del mundo. De los 187, soy ingeniero ambiental, le decía, y de los 187 zonas de vida, según una clasificación que se llama Hodrich, nosotros tenemos aproximadamente 124. O sea, casi todas las clasificaciones del mundo lo tenemos nosotros. Tenemos desierto, tenemos costa, tenemos mar, incluso hasta mar caliente, mar frío, la corriente de Humboldt, la corriente peruana, ¿no? Entonces, tenemos diferentes corrientes, tenemos diferentes latitudes, selva alta, selva baja. Tenemos la montaña más alta, la cadena montañosa más alta tropical del mundo. Somos la segunda. Primero es Aconcagua, luego es el Huascarán. Pero también tenemos la reserva hídrica, la sexta reserva hídrica del mundo. Y tenemos la Amazonía. Tenemos el pulmón que lo compartimos con Brasil, el pulmón más grande del mundo. Pero quien está cuidando sus recursos forestales, y aunque Dios es grande y lo estamos cuidando, no sé cómo, porque hay deforestación, pero Brasil está que deforesta. Entonces, ¿dónde está quedando la parte más poblada con forestación? Es en el Perú. Tenemos litio, tenemos uranio. Hay el triángulo de litio, Argentina, Chile, Bolivia. Ojo, están expuestos. En el caso peruano está para profundidad y está mezclado con uranio. Entonces, ¿quién tiene los minerales estratégicos a futuro? En América del Sur, Chile solo tiene litio. Perú tiene litio y uranio. Chile, ahorita le hacemos este análisis, qué es lo que pasa y qué es las necesidades. El Instituto Mundial del Agua ha hecho un estudio que Chile para el 2000, del 2030 al 2050, se va a quedar sin agua para sus poblaciones. No van a tener agua. No lo digo yo, son unos estudios. Entonces, por teoría de poder dice, cuando uno está en situación de desesperación y crisis, lo que no fue capaz de hacer en una situación normal, se ve obligado a hacerlo. Como dice el escudo de ese país, por la razón o la fuerza. Mire, hasta ahí incide el pensamiento doctrinario del ciudadano y quien fundó Chile. Pero también recordemos cuál es la mente. Acuérdese usted que en Chile, cuando Bernardo O'Higgins es un padre de la patria de Chile, pero cuando no les convino a la clase política y militar, lo desterraron a Perú y murió en Lima. Pero años más tarde, Bernardo O'Higgins fue repatriado con honores. O sea, ni entre ellos son honestos, ni entre ellos han sido sinceros. ¿Cómo van a ser sinceros con sus vecinos? Esa es una situación. La otra situación, mire, Chile tiene 46 aviones F-16 versión CD. Compraron los militares y los entendidos en aeronáutica lo comentan, lo saben. Compraron los Block 15, luego hicieron un upgrade, lograron llevar a otro nivel, compraron aviones también de primera y de segunda. Mentira que dijeron que eran de segunda, son 15 aviones de primera que le compraron a Lockheed Martin. Entonces, ellos
el 2023 han hecho el upgrade, su modernización en los Estados Unidos. Entonces, su upgrade es ni siquiera Block 50, 60. Y nosotros dijimos algo, algún medio se quejó en el Perú, algún medio chileno dijo, Dios mío, ¿por qué van a comprar armamento? ¿Por qué no tenemos dinero? No. Pero también el 2023 compraron 3 aviones AWACS. ¿Qué son los AWACS? Son aviones de inteligencia, aviones de espionaje, aviones de alerta temprana. Son prácticamente satélites volantes casi al ras de, a una altitud de 9.000 metros. Entonces, para que nos entiendan, su alcance de radar, desde Arica, ellos ya pueden monitorear hasta Lima con estos aviones de alerta temprana que Inglaterra les vendió. ¿Alguien se quejó en Chile de que por qué habían comprado esos aviones? ¿Algún medio peruano se quejó y se puso a llorar como se pone a llorar Perú 21? Ninguno, porque cada país es soberano. Y en nuestra soberanía también nosotros tenemos la necesidad de modernizarnos. Hay otros drones, los drones militares, los UAV, los Q900 de fabricación israelí, tienen 3 metros de largo, de ancho tienen 3,5, especiales para llegar a un alcance de 3.000 kilómetros, autonomía de vuelo de 36 horas. Se los maneja a través de satélites o a través de estos aviones de los AWACS. Y entonces, ¿Chile tiene satélites? Sí, y tiene 12. ¿Y algún satélite lo maneja la Fuerza Aérea? Sí, tiene programa SAT. Pregunta, ¿cuántos satélites tenemos nosotros? 2. Por cuestiones de seguridad de nuestro país, no lo puedo decir, pero queda la pregunta, ¿la Fuerza Aérea maneja alguno? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Chile sí maneja sus satélites. Lo que sí sé, en los medios académicos, hay una duda. ¿Chile maneja satélites? ¿Su Agencia Nacional de Inteligencia maneja satélites? La gran pregunta. En los medios académicos de inteligencia hay una respuesta, pero no hay la certeza. Y si no hay la certeza, no se comenta. Con esto le estoy dando los indicativos que es lo que está pasando. Chile dice, cuando nos hacen creer y nos engañan y dicen, balance militar de acuerdo al CISPI. Perú, 300 tanques. Chile, 300 tanques. Y publican en operaciones de inteligencia de manipulación, dice, Perú está bien armado. Tenemos tanques T-55 soviéticos. 55 es porque fueron fabricados en 1955. Y muchos de ellos ni siquiera operan. El alcance de un T-55, su disparo, no es igual al alcance de un Leopard fabricado el año 2000. ¿Cuándo ha sido modernizado sus 280 Leopard? El 2023 en las fábricas militares de Turquía han sido modernizados. ¿Cuántos drones militares tienen? Tienen 7. Y si me corrijo, que el señor Christian Faundes me corrija, por favor, si me diga si tienen 6 o 7, de repente estoy exagerando. Y si estoy exagerando, le voy a pedir que me corrija el ejército de Chile o sus agentes, ¿no? Porque es bueno, ¿no? Es bueno para que digan, ojo, usted está exagerando, señor Saavedra. Y hablando justamente del señor Christian Faundes, ¿no? Lo que más extraña es que a estas alturas, que ya se ha hecho público que es un espía chileno comprobado por su expertise en temas de inteligencia, pero además por los cargos pues, que ha tenido de parte del gobierno chileno, ¿no? Cuando ha venido aquí a Perú. Entonces, la pregunta que yo le hago es, ¿por qué nuestras autoridades no han tomado acción? En primer lugar, por un lado está Perú 21, que le deja publicar sus columnas y que evidentemente tiene influencia sobre los periodistas jóvenes que realmente no conocen bien de este tema, pero también, y lo más grave, que enseña en aulas universitarias de la Celsa Vallejo, y que
cosa le estará enseñando a esos alumnos? O sea, cómo el señor Acuña permite que sus aulas sirvan, digamos, como una plataforma para que este señor, este espía chileno, pueda enseñarle a alumnos peruanos. Y eso es algo que preocupa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mire, hay dos puntos. Dice, piensa mal y en algo acertarás. Entonces, para llegar a una conclusión, se hace una técnica analítica estructurada que se llama el brainstorming. Es muy sencilla. Lluvia de ideas. Pregunta, ¿el señor es periodista? Sí. Le voy a compartir algo que estaba leyendo. Dice, este es el libro, prácticamente un libro que utiliza la inteligencia europea. No sé si se puede ver. Anatomía, dice, de la contrainteligencia, la perspectiva europea. ¿Qué dice? ¿Cuáles las cubiertas de los espías y de los agentes secretos? ¿Cuáles, en qué, cómo se esconde? Dice, el perfil común de un agente secreto. ¿Cuáles son? Trabajar en el sector privado. ¿El señor trabaja en el sector privado? Sí. ¿Cuál es el otro? El otro. Dice, cubierta de periodistas y reporteros. El señor es periodista, columnista de Perú 21. Sí. Sí. Dice, ¿qué más? Cubierta de diplomático. El señor ha sido diplomático, sí. Ha sido agregado periodístico en la Embajada de Chile. Solo estoy exponiendo, ni De siquiera, Chile acá en Perú. en Perú, sí, de Perú. Claro. Ni siquiera estoy juzgando, estoy poniendo los hechos claros. ¿Quién es y cuáles son las cubiertas de un agente infiltrado? Hay tres cosas que se tiene que aclarar y por el bien del país. La primera es quién lo ha contratado y también comparto la preocupación de usted para que enseñe a César Vallejo. De repente, desconozco, no lo sé, de repente la César Vallejo tiene una facultad, maestría de inteligencia, contrainteligencia, no lo sé si es que la SUNEDU les ha dado el permiso. Pero también la otra pregunta es que la César Vallejo debería tener una unidad donde uno postula, una unidad de recursos humanos, donde se evalúa y se le entrega el Evalúen currículo. y filtren quiénes son los profesores, por supuesto. Exacto. Y cuando hay la evaluación de currículo, ven, tal como el señor lo ha publicado en una página web de Es en LinkedIn, ahí LinkedIn, es lo ha la publicado, forma en donde tú puedas publicar tu perfil profesional y la sí, gente si quiere contratarte, ahí está, pues, ¿no? exacto, dice, a relevo de pruebas, ¿qué es, Así doctora? es, así es. A relevo de pruebas, A confesión de parte, a relevo de confesión de parte, pruebas. relevo de pruebas. El señor Ujú. está confesando que es un experto en inteligencia, que ha trabajado en el Ministerio de Defensa, que ha asesorado al Ejército de Chile, que ha enseñado en el Ejército de Chile, que ha enseñado en la Academia Nacional de Estudios Estratégicos y Políticos de Chile, que es la símil del CAE en Perú. Ujú. Entonces, y todavía dice, analista para asuntos bilaterales con los vecinos. Vecinos somos nosotros. Y lo Claro. mandan, y lo mandan para Hay otro tema también, la publicación de su libro, la relación de Chile con los países vecinos por el tema del agua, algo así es el título. Entonces, y además también por ahí leí un ensayo de él donde hablaba de la guerra irrestricta, donde señalaba que para hacer guerra y vencer al enemigo no era necesario el uso de las armas, que para eso habían otros métodos para dominar al enemigo y para vencerlo. Entonces, la para mediatili-
el delincuentes, señor asesinos y sicarios. está haciendo guerra irrestricta a través del diario Perú 21, desinformando para que no compremos pues esos aviones y nuestra defensa nacional no esté verdaderamente No, no, equipada. ¿En qué implica la guerra irrestricta, Luis? Por favor, grafícanos. a ver, ¿qué es la guerra irrestricta? Es utilizar todos los medios habidos y por haber, y si no hay esos medios, inventar los medios para destruir al enemigo. La primera regla de la guerra irrestricta es que no hay guerra, no hay reglas, no hay reglas, no hay moralidad, no hay ética. Quienes lo inventaron fueron dos coroneles chinos que se pudieron a estudiar cómo ganarle la guerra a los Estados Unidos y sacaron lo que se llama el Unrestricted Warfare. Significa guerra económica, guerra diplomática, guerra psicológica, guerra de manipulación, guerra de drogas, guerra de terrorismo, guerra de atentados selectivos, guerra de destrucción, guerra de protesta, crear caos y confusión. Entre ellos están los ciberataques, los clásicos. Y luego viene la otra fase de la guerra. Emplear todos los medios necesarios. Pero en primer lugar, cuando un país está en guerra y quieres destruirlo, empiezas a atacar la mente. Eso se llama el ataque preventivo. Y el ataque preventivo no es que viene y bombardea. Lo primero que hacen es la destrucción de la moral y la psiquis del adversario. Eso ¿Estamos se... hablando de guerra psicológica? ¿Es eso? O... Exacto. Ese es atacar el centro de gravedad de un país. ¿Y cuál es el centro de gravedad de un país? Es la mente. Que su población empiece a pensar conforme le dicta el servicio de inteligencia o el agente secreto, que para eso emplean estas cubiertas, infiltrarse en medios de comunicación o contratar un medio de comunicación, dice. Si no puedes infiltrar a un agente, compra el medio de comunicación. Es Bueno, decir, ahí está clarísimo pues que Chichi Valenzuela está comprometida con la agenda Chichi, ¿cómo chilena es? y a mí me extraña porque hace poco justamente nos pasaron pues un portal del diario Perú 21 con la tercera de Chile que era similar, totalmente similar, con todos los alcances. Entonces sí hay una relación abierta de Perú 21 que muchos ahora tenemos que llamarlo Chile 21, ¿no? Con la tercera. Entonces, yo te agradecería, Sí, Luis, la señora Chichi, perdón, ¿cómo es? Chichi, no, Chichi Chichi Valenzuela. Valenzuela. Ya, me hace recordar porque yo soy fanático de fútbol, entonces cuando veo los partidos de Chile a veces con la selección peruana, escucho que dicen chi, le, Chichi me llamó que le digan Chichi Valenzuela, ¿no? Pero me llama la atención. Cualquier coincidencia es Cualquier solamente coincidencia. Así Ahora, es. la Yo, otra yo, parte es la destrucción de la unidad del adversario. O sea, destruiste, trabajaste en la corriente de opinión. Hay un estudioso que se llama Edward Luckbaum, que dice la guerra y la paz y la estrategia para ganar. Eh, un estudioso chino, Chun Sun, dice, la guerra se gana sin luchar, eso es lo mejor. ¿Y cómo se gana sin luchar? Dividiendo ejércitos, creando miedo, fracturando poblaciones. Unos van a decir, no, pero ¿por qué vamos a comprar aviones? Mire, la primera falacia, la falacia ad hominem, la otra falacia ad baculum. Empecemos por la primera falacia, ad hominem. La primera falacia dicen de que seguramente van a comprar porque hay corrupción. ¿Ha habido corrupción? No. ¿Le consta que va a haber corrupción? No. Pero lo están llevando a pensar al poblador, porque lamentablemente hay casos de corrupción en el Perú, de que si se compran los aviones va a haber robo, va a haber coimas, mejor no compramos. Pero si es así, entonces que nuestro papá no compre ni siquiera una lata de leche, porque probablemente le van a decir el papá ya está coimeando.
Le han Esa colgado es una narrativa falsa que ellos han querido justamente poner ahí al debate, dividirnos, confrontarnos para frustrar la compra de los aviones. Luis, me está sí, diciendo pero para producción. finalizar, doctora Mariela, para finalizar, que es muy importante, dicen de que va a costar 3.500 millones de soles, que se puede construir 27 hospitales. ¿Sabe qué? Hay la ley de base de regionalización. Quienes también deben construir hospitales y colegios y escuelas son los gobiernos regionales. Yo he Uh-huh. vivido en Ancash. Yo soy de Trujillo, pero he crecido en Ancash y conozco cómo funciona el gobierno regional de Ancash. El 2023 prácticamente ejecutó un 35% de su presupuesto que le entregó. El resto tuvo que ser revertido al Estado. Entonces, No hay eso, capacidad de ejecución de gasto. Uh-huh. exacto. ¿Y por qué le decimos que se va a dejar, no se va a dejar de construir? Se va a construir, pero esa es responsabilidad también de los gobiernos regionales, que Claro que están sí. llamados, por eso hay la ley de la regionalización, transferencia de funciones. Ojo, es que dejemos de mentir, señores de Perú 21, o seamos honestos, y si no mentimos, estudiemos pues para qué fue la regionalización. Y lo que más Uh-huh. pena me da es que hay jovencitos que sin experiencia, sin estudios, sin capacitación, que no han estudiado, no son ingenieros aeronáuticos, no tienen experiencia en construcción de aeronaves, no tienen experiencia en la geopolítica internacional. Ojo, al no ser de que sean muy expertos, que con sus 4, 5, 6 años de experiencia profesional hayan trabajado, digamos, en la Boeing, hayan trabajado en el Instituto de Paz y Seguridad Regional para América Latina o para el mundo, puedan decir de que es un gasto innecesario. Entonces, digámosle a Ucrania, Ucrania, ¿para qué te defiendes? No Claro. luches, ya te ganaron, porque esa misma historia ha pasado en Ucrania. La primera ministra Yulia Luyashenko, el 2010 advirtió, la primera ministra le dijo a sus diputados, a sus congresos, que Ucrania tenía que armarse. Y le dijeron, no, tenemos muy buena vecindad con los hermanos rusos. 2014 lo invaden en Crimea. Uh-huh. Ahora, el presidente ruso, no me acuerdo porque está en ruso el nombre, pero mire, hay el primer presidente ruso, perdón, ucraniano, cuando se destruye la Unión Soviética y se divide, este primer ministro ucraniano entregó las 200 bombas nucleares. Y cuando entregó las 200 bombas nucleares lo hizo porque era un tiempo de paz, países hermanos, misma cultura, misma lengua, Rusia jamás nos va a atacar, vamos a tener garantías. Entregó las 200 bombas nucleares a Rusia porque no quería tener capacidad disuasiva nuclear. Y firmaron en su constitución que Ucrania no va a hacer uso jamás de las bombas nucleares. Pregunta a todos los ciudadanos. Si Ucrania hubiera tenido sus 200 bombas nucleares, ¿Rusia lo hubiera atacado? Definitivamente que no. Y con esta enseñanza producción me dice que tenemos que cortar porque es breve el espacio, pero yo te comprometo para una segunda entrevista a mi siguiente programa y poder desarrollar más extensamente estos temas, porque creo que es importante que la población se Sí, ilustre, se sí, yo capacite, creo que investigue, sí, indague y sobre todo, querido Luis, despertar la identidad nacional, el compromiso constitucional que tenemos todos los peruanos con la defensa nacional del Perú, como lo establece justamente nuestra Constitución. Todos estamos obligados y comprometidos, de acuerdo a la Constitución, a participar y a comprometernos con la defensa nacional del Perú. Y aquel que no lo hace y juega a intereses extranjeros es un no es traidor a peruano. la patria. Así que yo, en esas alturas, yo sí puedo atreverme a decir que los directivos del diario Perú 21 son unos traidores a la patria y veremos las acciones legales que correspondan contra esta gente impresentable, porque no podemos convivir en el mismo país con gente que es traidora a la patria. Luis, tu Bueno, mensaje sí, final, porque mi sí. producción me, Y me antes tiene que de ya retirarme, cortar. la Universidad César Vallejo tiene que explicar por qué ha contratado a un experto en inteligencia. No sé qué estarán enseñando a sus alumnos, de repente están enseñando inteligencia estratégica, espía,
como También a ese tema, el señor Acuña deberá de repente responder, este ¿no? señor está dictando un curso, cómo traicionar a tu país, ¿no? No lo sabemos. Así. Entonces tiene que explicar, también tiene que explicar la SUNEDU, porque para que un profesional extranjero tenga que ejercer en el país y tenga que ir a una universidad, tiene que registrar título en el colegio profesional y también tiene que inscribir el título en la SUNEDU. Yo estudié en Así España, es. fíjate, y no lo he registrado mi título de maestría porque no resido en Perú, vivo en los Estados Unidos, pero entonces yo tengo la maestría de España, en España está reconocida, pero si me voy a Perú, ojo, Tienes que uno, revalidarla, por supuesto, tienes que exacto. revalidarla. Entonces, Bueno, Luis, de todas claro, maneras, muchas comprometo gracias. para el siguiente programa seguir conversando sobre estos temas, porque tenemos que despertar la conciencia patriota del Perú y que se ilustren. Quizás podamos recomendar algunos libros de la siguiente oportunidad y conseguirlos de manera digital para comprometernos en esta agenda patriota de defensa nacional. Muy buenas Gracias. noches, Luis, y Buenas gracias y noches, encantado por todo por el tenerte en este Perú, espacio. hasta la victoria siempre. Arriba el Somos Perú. más y los Hasta la patriotas victoria. ahora estamos de vuelta. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias.